tal? Dios les bendiga y gracias una vez más por acompañarnos. Les saluda a su hermano en Cristo, Rodolfo Bustos, pastor de la Iglesia Bautista del Nuevo en Coacalco, Estado de México. Bueno, estamos estudiando cada miércoles la palabra de Dios y estamos ahora teniendo distintos estudios. La temática es variada, pero le invito para que tenga a la mano ya su Biblia, su cuaderno de notas y también un bolígrafo, porque vamos a tratar el estudio de guiar a los hijos en los caminos de Dios. Guiar a los hijos en los caminos de Dios, y nos vamos a concentrar en la educación de los adolescentes y jóvenes principalmente, y obviamente pues este estudio va dirigido a los papás o a los abuelos, pero también obviamente a los jóvenes, y espero que los jóvenes también estén conectados y estén escuchando esta enseñanza, y espero que sea de bendición. Oramos. Gracias, Padre, por tus bendiciones, gracias por esta oportunidad que nos das de ir a tu palabra, ser instruidos, capacitados, animados, fortalecidos y también guiados con tu sabiduría en este tema tan importante, Señor, que es la guianza de los jóvenes, de los adolescentes en tus caminos. Bendícenos, Padre Santo, y permítenos pues que estos textos de tu palabra nos equipen para guiar correctamente, Señor, a los adolescentes, a los jóvenes a quienes tú has puesto, Señor, en nuestros hogares, y también como a otras amistades a nuestro alrededor. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, busque por favor para comenzar en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, y aunque va dirigido a los jóvenes y adolescentes, pero obviamente tenemos que darle prioridad en este sentido a los papás, a los adultos o a los abuelos que todavía tienen convivencia con sus nietos y que son o adolescentes o jóvenes. Pero hay dos características que deben de estar en nuestra actitud, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Juan 1:14, y son estas cualidades que Jesús mostró durante toda su vida, durante todo su ministerio. Y aquí leemos este pasaje, Juan 1:14, y aquel verbo, refiriéndose a Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesucristo fue lleno de gracia y de verdad, es decir, la gracia, que es el amor de Dios, el favor que no merecemos, pero que Dios nos da, es también esta gracia lo que nos equipa, lo que nos fortalece para vivir la vida diaria. Y por otro lado, la verdad. Entonces hay un balance. Jesucristo tiene el 100% de gracia y el 100% de verdad. Y en nuestra vida pues también tenemos que imitar y pedirle a Dios que nos ayude a tener estas cualidades de la gracia de Dios, que es una gracia perdonadora, que nos acepta, que nos limpia, pero también su verdad, que es la que nos guía a entender la santidad de Dios, a pedirle perdón, a arrepentirnos, y su verdad que nos transforma y nos va convirtiendo más semejantes a Cristo Jesús. Bueno, necesitamos estas cualidades para tratar a los hijos, a los adolescentes, a los jóvenes, y ellos necesitan ser enseñados en los caminos de Dios. De ahí el título de esta noche, que es guiar a los jóvenes, a los hijos en los caminos de Dios, de tal manera que ellos tengan una vida que glorifique a Dios, y explicaremos qué significa eso, y ellos tengan una vida que vivan para Cristo, y esto traerá obviamente bendición a cada uno de ellos, a pesar de los retos, dificultades que como todo el mundo tenemos que enfrentar. Entonces tenemos que, por un lado, tener cuidado de no ser demasiado permisivos, o el otro extremo, ser excesivamente restrictivos con nuestros hijos, con los jóvenes, con los adolescentes. Y tenemos que reconocer que a veces los adultos nos vamos en uno de estos dos extremos, ¿verdad? O somos muy restrictivos, prohibimos todo, o somos muy permisivos y dejamos que hagan lo que quieran. Ambas cosas están mal. Debemos de tener ese balance de la gracia y la verdad, y no ser duros o manipuladores o controladores, sino más bien debemos de esforzarlos en guiarlos con la sabiduría que Dios nos da. Pues ¿a quién iremos? A Jesucristo. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Entonces la guía o la educación de los hijos es un proceso activo, que no se lleva de domingo a domingo, sino durante los 7 días de la semana y en todas las áreas de la vida, porque a veces cuando se trata de guiar a los hijos podemos caer en el error de enfocarnos solamente en 1, 2 o 3 aspectos nada más, y el resto hay otras áreas de la vida de los jóvenes, de los adolescentes, que necesitan también ser atendidas,
necesitan la orientación, la guía y la sabiduría de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver solamente brevemente 7 áreas clave para educar a los hijos en los caminos de Dios. 7 áreas clave para educar a los hijos en los caminos de Dios. Obviamente no estamos abarcando todo esto porque es muchísimo más amplio, pero vamos a poner un fundamento a la luz de la Biblia. Entonces, número 1, esta área clave es enseñarles a los jóvenes, a los hijos, enseñarles a reverenciar y a temer a Dios. Enseñarles a reverenciar y a temer a Dios. Comenzamos con este aspecto espiritual. Busque en Proverbios y vamos a enfocarnos sobre todo en muchos textos del libro de los Proverbios, pues nos dan aquí muchísima sabiduría y aspectos prácticos para saber cómo tratar y guiar, ¿verdad?, a los jóvenes. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, la Biblia nos marca esta diferencia entre los jóvenes o los hijos sabios y los jóvenes o los hijos necios o los insensatos. Entonces, ojalá y que si tú, joven, estás viendo este video, pues puedas tomar la decisión de ser un joven, un adolescente o un hijo sabio y no convertirte en un joven insensato, porque eso traerá tristes y difíciles consecuencias a tu vida. Pero para ello Dios nos previene con su palabra, para evitar esto, y al contrario, para ser jóvenes de bendición, jóvenes exitosos a la luz de la Biblia. Y dice aquí que obviamente se necesita la sabiduría. Y la sabiduría es algo que Dios da, algo práctico, enseñanza, orientación, capacitación, pero comienza con el temor y la reverencia a Dios, ¿sí? Ahora, uno como adulto, pues tiene la responsabilidad, la bendición, pero tenemos algo que nos ha puesto Dios en nuestras manos, y es explicarles a los hijos qué es el Evangelio. Porque para que ellos aprendan a reverenciar, a temer a Dios, ¿verdad?, a tener ese respeto y esa honra que Él merece, que es lo principal de lo que está careciendo la juventud hoy por hoy, pues eso se lo tenemos que inculcar, enseñar y mostrar, obviamente con nuestras vidas, pero hay que explicarles el Evangelio, las buenas noticias de Dios a través de Jesucristo, que a pesar de nuestros pecados, de que somos pecadores, y Dios que es santo, justo, y Dios que es amor, envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados. Él cargó la ira de Dios que nosotros merecíamos, fue a la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, derramó su sangre preciosa para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, reconciliarnos con el Padre y darnos la salvación y la vida eterna. Y esto comienza cuando venimos a Cristo en fe y en arrepentimiento. Entonces usted tiene que explicarles eso con calma. Ahora, una palabra de prevención: no se trata de discutir con ellos el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de Dios. Ahora, hay que hablar verdad, sí, pero recuerde, gracia y verdad. No comete el error de ponerse a discutir o de gritarles y así quererles explicar el Evangelio, no, porque se van a poner más duros y más rebeldes. Entonces, se trata de, con oración, platicar con ellos, buscar la oportunidad y las veces que sea necesaria, hasta que obviamente el Espíritu Santo ilumine las mentes de ellos, toque sus corazones, los sensibilice y los guíe al arrepentimiento para que realmente se conviertan a Cristo. Ahora, la iglesia es un apoyo, sus actividades, los cultos dominicales, el discipulado, etcétera, así, todo eso es un apoyo, pero la principal responsabilidad y la principal tarea recae en nosotros. Usted no puede decir, pues esa es la tarea del misionero, del diácono, del pastor. No, es su tarea. Si usted tiene a sus hijos que están en casa o sus nietos que están ahí viviendo con usted, bueno, pues tiene esa gran bendición de tenerlos ahí cerca y de, con amor, ¿verdad?, con gracia y con verdad, explicarles lo que es la realidad y la bendición del Evangelio. Entonces, hoy tristemente es muy normal que la gente viva sin respetar ni reverenciar a Dios, ¿verdad? Y cuando se pierde el temor y el respeto a Dios, se quitan todas las situaciones preventivas, ¿verdad?, que evitarían o que evitan el que uno pues caiga en una situación ya sin control y en todos los aspectos. Busque el Salmo 111, versículo 10. Luego regresamos a Proverbios. Salmo 111, versículo 10. Estamos hablando de ese primer punto, de enseñarles a temer y a reverenciar a Dios. Salmo 111, versículo 10, dice aquí la Escritura lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican
sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hay que explicar lo que significa también el temer, el reverenciar a Dios y cómo se le honra y cómo se le respeta con una vida de santidad y de obediencia. Bueno, aquí vienen algunos puntos importantes. Hay que pues guiarlos y enseñarles para que ellos lean la Biblia también por sí mismos, tomen el buen hábito de leer la Biblia, de orar a Dios, porque estos son elementos que ellos necesitan para temer y reverenciar a Dios y conocer el Evangelio y experimentar la gracia de Cristo. Necesitan conocer a Dios. ¿Y cómo lo van a conocer? Pues a través de la Biblia, a través de la oración y el Espíritu Santo que les va dando ese entendimiento, y necesitamos de esta manera guiarles que lo principal en su vida, más que la carrera, que tengan un buen sueldo, que encuentren un buen esposo, una buena esposa, que tengan tal o cual cosa, está bien, ¿verdad? Esas cuestiones, pero lo primero está en Romanos 14, 7 y 8. Que tenemos que orar por los hijos, enseñarles, porque si les enseñamos esto, que es la prioridad número uno de todo creyente, de todo joven, de todo adulto, Romanos 14, 7. Y aquí vamos a ver que cuando no se está enseñando esto a los hijos, es porque nosotros no lo estamos practicando, es porque no es la prioridad máxima del creyente, que es, como dice aquí, vivir para Cristo. Romanos 14, versículos 7 y 8 dice aquí el apóstol Pablo: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos, le pertenecemos. Verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, si usted tiene eso en su corazón, qué bendición, usted lo va a transmitir, lo va a enseñar. Si no, pues comience ahí usted: Señor, perdóname porque quizás no he vivido para ti, no te he dado el primer lugar, apenas si me acuerdo de ti, etcétera. No, tome la decisión y conságrese como debe ser y viva para Cristo, y enséñele con amor y con sabiduría a sus hijos a vivir para Cristo. ¿Son salvos sus hijos? Déjenme preguntarles eso, porque eso es lo principal. Sí, qué bueno, nos ocupamos, ¿verdad? Que tengan alimento, ropa, vestido, salud, techo, o sea, todo eso está bien, pero ¿en su salvación? ¿Son salvos sus hijos? ¿No dijo Jesús que de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y no digo que descuidemos los otros aspectos que vamos a ver que son importantes, pero número uno es que se rindan a Cristo, sean salvos, y si son salvos, entonces ellos van a reverenciar y a honrar el nombre de Dios. Ok, número dos, tenemos que enseñar a los hijos, a los jóvenes y adolescentes a cuidar sus mentes, a cuidar sus pensamientos. Proverbios 23, 7, por favor. Proverbios 23, 7, en segundo lugar, esta segunda área es el área del pensar. Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Bueno, entonces enseñarles a cuidar sus mentes. Ahora, eso es algo de ellos, obviamente, pero nosotros debemos tener una labor de tal manera que ellos entiendan que lo que ellos piensan es lo que va a dar forma a sus emociones, a su conducta, a sus acciones. Comienza en su forma de pensar. ¿Cómo piensan nuestros hijos? A veces queremos que cambien, pero no van a cambiar ellos mientras no cambien sus pensamientos, mientras no cambien su forma de pensar. Así es que, por eso nos dice aquí que, ¿cuál es su pensamiento? Así es él. ¿Por qué se comporta como se comporta, o dice lo que dice, etcétera? Porque eso es la forma en que él está pensando y que lo manifiesta de una u otra manera. Ahora, entonces los pensamientos van a dar dirección a nuestras vidas. Los pensamientos dan dirección a nuestras vidas. Entonces, lo que pensamos, la manera en que pensamos, es importantísimo. Ahora, a veces hay, pues sí, pensamientos que llegan de una u otra forma, ideas o pensamientos negativos, algunas ideas que pueden estar perjudicando la forma de ver el mundo, la forma de tomar decisiones, pero bueno, no tenemos que dejarnos llevar por esos pensamientos malos o pensamientos pecaminosos.
qué hacer, porque a todos nos llegan esos pensamientos malos y esos pensamientos pecaminosos, o internamente, o de parte del mundo, ¿verdad?, con sus tentaciones, etcétera. Segunda de Corintios 10:5. Aprendamos este principio, que si queremos cambiar, comencemos por renovar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Entonces, segunda de Corintios 10:5, aquí el apóstol Pablo dice que debemos de, versículo 4 y 5, 2 Corintios 10, versículos 4 y 5, dice aquí: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Estas fortalezas espirituales, ¿verdad?, son formas de pensar que a veces ya están tan ancladas o tan enraizadas que esa forma de pensar pues se ha hecho tóxica, maliciosa, en fin. Entonces hay que derribar esa fortaleza, ¿verdad?, para que se pueda edificar algo nuevo. Verso 5, derribando argumentos. Entonces esas fortalezas están constituidas en base a ciertos prejuicios, filosofías, enseñanzas del mundo que van contrarias a los principios de la palabra de Dios. De hecho, se está bombardeando hoy por hoy a través de todos los medios las mentes de los niños, de los jóvenes, obviamente también de los adultos, pero dice aquí entonces: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando enseñarles a los hijos que cuando pues detecten un pensamiento que ellos saben que no está bien, bueno, pues sujetarlo a Cristo. Eso significa llevando cautivo, o sea, sujeta todo pensamiento a Cristo, a la obediencia a Cristo. Así es que saben que tenemos que hacer todos los días, y tenemos que inculcarles este asunto de que ellos aprendan a llevar a Cristo aquellos pensamientos que no están acordes a la voluntad de Dios, o que se están perjudicando, o que piensan perjudicar a los demás, ¿verdad? Bueno, qué importante entonces es ayudarles a discernir en esos pensamientos, ¿verdad?, la verdad del error. Busque por favor Isaías 59. Ahora, ¿por qué? Porque hoy por hoy estamos en esta batalla de las ideas, batalla del pensamiento a través de los medios, y tenemos que preparar a nuestros hijos, porque en la escuela, ¿verdad?, los están bombardeando ya con ideas antibíblicas, antidios, amigos, música, entretenimientos. No estoy diciendo que todo esto sea malo, pero hay muchas cosas que están siendo usadas por Satanás, por el enemigo, para, ¿verdad?, distorsionar la forma de pensar de nuestros hijos. Entonces, Isaías 59, versículos 14 y 15, dice aquí, ya profetizando Isaías, y hoy por hoy nos tenemos esto: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Está hablando aquí ya de una sociedad en todo el mundo, ¿verdad?, comenzando con los gobiernos y otras instituciones hasta llegar al hogar, y etcétera. Se ha pervertido, la verdad ha tropezado, se cayó, se hizo a un lado, se pervirtió el derecho, ¿verdad? Y dicen que eso entonces entristeció y desagradó a los ojos de Dios. Entonces, esto es lo que se está haciendo con los pensamientos de las personas. Entonces, tenemos que ayudarles lo siguiente, ¿ok? Pensamiento que tú identifiques, que el Espíritu Santo te muestre que no es correcto, sujétalo, deja de estar pensando en esa situación y dile a Cristo que te ayude a vencer esas ideas. Filipenses 4:8, para concluir con este punto. Filipenses 4:8, Pablo nos dice algo positivo en cuanto a esta forma de pensar. Bueno, dice que tenemos la mente de Cristo, y también aquí está la mente de Cristo, y el Señor nos da una mente nueva para que aprendamos a pensar conforme Él piensa en su palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice aquí entonces el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces aquí nos da características de cómo tenemos que renovar y acostumbrarnos a pensar. Es una batalla diaria, sí, así es, pero podemos nosotros ganar porque tenemos esa batalla, porque tenemos el poder del Espíritu Santo, que es un espíritu de dominio propio.
Entonces aquí está la forma virtuosa de pensar de Cristo. Estas características pues tenemos que enseñárselas, inculcarlas y que ellos pues vayan tomando esas decisiones. Ok, número 3, tenemos que enseñarles a cuidar sus palabras, enseñar a los hijos a cuidar sus palabras. Proverbios 4:24, regresamos entonces a Proverbios. Ahora vamos con el tema de la forma de hablar, de expresarse, las palabras. Proverbios 4, el versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Entonces, qué reto para los jóvenes, para todos, pero es muy triste escuchar ya en voz en alto, a veces gritando, y en conversaciones comunes y corrientes y en todas partes, ya la gente expresándose con palabras de doble sentido, muy vulgares, muy ofensivas, o ya con pura majadería, pero a lo máximo. Es terrible ya lo que está pasando con la forma de hablar, y pues tengo que decirlo aquí, de muchos jóvenes, ¿verdad? Y como que eso se va contagiando y aprenden a tener esas mismas expresiones y luego las llevan a la casa. Cuidado, enséñenles que ellos tienen que cuidar lo que dicen, ¿verdad? Las palabras, cómo lo dicen. Lucas 6:45, ¿por qué? Dice aquí en Lucas 6:45 nuestro Señor Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Lucas 6:45, es decir, lo que hablamos es lo que sacamos, es lo que hay dentro de nuestro corazón. Lucas 6:45 dice Jesús, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo se expresa una persona? Cuando una persona se está expresando, nos está dando a conocer lo que es realmente en su interior. Es decir, si nuestras palabras no honran a Dios y no respetan a las personas, tenemos un problema en el corazón, ¿sí?, que va a repercutir en otras áreas también y en nuestras relaciones. Ya la gente, cuando tiene una diferencia con alguien, inmediatamente se va a las palabras, si no es que antes a los golpes, ¿verdad? Pero a veces luego esto está sucediendo también con los hijos. En vez de platicar esta situación, esto estuvo bien o esto estuvo mal, etcétera, ¿verdad? No, va uno y luego sobre el grito, sobre el insulto, sobre la ira, la violencia verbal, en fin. Bueno, es algo que se tiene que aprender a controlar. ¿Por qué? Porque es muy importante la forma en que nos expresamos con los demás. Proverbios 16:23, regresamos a Proverbios, por favor. Proverbios 16:23, en cuanto al habla, dice aquí lo siguiente, Proverbios 16:23, ok. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Entonces, si tú, joven, eres un joven cristiano, pues tienes que aprender a expresarte con sabiduría y con esa prudencia. Proverbios 18:21 dice aquí que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, tus palabras pueden traer bendición y edificación o traer destrucción, o en tu vida o en la de los demás, o en la de tus amigos, o en tu familia, en tu matrimonio, etcétera. Qué importante es entender el uso correcto, el uso sabio para edificación. Dice Pablo que vuestras palabras sean sazonadas con sal, con gracia, dice, para que den edificación a los que te están escuchando. Ok, en cuarto lugar, hay que educarlos para que sepan elegir amigos con cuidado. Hay que educarlos para que sepan elegir amigos, sus amistades, que lo hagan con cuidado. Proverbios 13:20. Ok, Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Digo, qué clara es la escritura. Qué importante es tener buenos amigos. Algunos no le dan la importancia, pero es de las decisiones
más importantes que tienes que tomar a través de tu vida, joven. ¿Con quién te vas a juntar? ¿Por qué? Recuerda esto. Las amistades, la amistad es influencia. La amistad es influencia, o para bien o para mal, pero la amistad es influencia. Ahora, entonces, el que anda con sabios, sabio será. Hay un dicho, ¿verdad?, que dice, muy cierto, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque la amistad es influencia. Entonces, o tú estás influyendo o ellos están influyendo en ti, pero el punto es qué tipo de influencia se está ejerciendo, ¿sí? 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33, aquí habla de la importancia de las malas compañías. Corrompen las buenas costumbres, o sea, corrompen la buena moral. 1 Corintios 15:33, dice aquí la escritura, no erréis, no te equivoques, las malas conversaciones, o también podría decirse las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. ¿Dónde aprendieron muchos jóvenes a hacer tal o cual cosa, a tomar, a fumar, a drogarse, a decir malas palabras, a pervertirse, a robar, entonces, tantísimas cosas? ¿Dónde? ¿Con quién? Y la mayoría de las veces, ¿verdad? No todas, pero gran parte de las ocasiones fueron las malas amistades que te enseñaron cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Y entonces, al estarte juntando con ellos, pues comienzas a imitar lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, o como ellos piensan. Ahora la Escritura dice, amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. No imites lo malo, imita lo bueno. Proverbios 2:11 habla aquí pues de la influencia que tienen los amigos, ¿verdad? Proverbios 2, del 11 al 14, dice aquí, la discreción te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres, o de las mujeres, o de las amistades, que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. ¿Qué andan haciendo tus amigos, tus amistades? ¿Qué es lo que ven en la internet? ¿Qué tipo de música están escuchando? ¿A qué tipo de lugares van a divertirse? ¿Cuáles son sus distracciones? 14. Que se alegran haciendo el mal, que se gozan en las perversidades del vicio. ¿Sabes? Muchos de los vicios los aprendimos, sí, algunos en casa, pero otros con los amigos. En la secundaria, algunos en la primaria, otros en la preparatoria, en su carrera corta, etcétera, o con los amigos ahí de la calle, ¿verdad? En fin, así es que dice aquí que tenemos que tener cuidado con esas veredas que son torcidas, porque sus caminos son torcidos. Ahora, lo contrario, ¿en qué debemos de buscar? Bueno, pues como dice aquí el que se junta con sabios, hay que ayudarles a los hijos a que sepan escoger sus amistades. Usted tiene que platicar con ellos, inclusive que vayan a la casa, ¿verdad? Para que convivan con sus hijos, con sus hijas, para ver, y usted está ahí pendiente, con quién se están juntando. Entonces es importante que usted también les prevenga y les enseñe sobre la importancia de cultivar buenas amistades. Ahora no podemos estar con ellos todo el día, no podemos evitarles todas las presiones que tienen ahí con sus amistades, pero sí tenemos que fortalecer en ellos esas decisiones, esos valores bíblicos, y también prevenirles, ¿verdad? Platicar con ellos, ten cuidado con esto otro, enseñanza preventiva. Bueno, en quinto lugar, hay que enseñarles a ser responsables, Bueno, Proverbios 6, nos vamos rapidito, pues ya se nos está yendo el tiempo. Proverbios 6, del 6 al 8, dice aquí, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Ok, en quinto lugar, hay que enseñarles a ser responsables. Tristemente, a veces, ¿sabe qué? No se les está enseñando a los hijos a trabajar, a hacerse responsables de actividades, por ejemplo, en casa, ahí en casa. Muchas veces se la pasan todas las horas viendo la tele, la pantalla, su computadora, su celular, etcétera, etcétera, y no hacen nada, no mueven un dedo.
y como padres tenemos que asignarles, les guste o no les guste, tienen que aprender a hacerse responsables de ciertas labores, de ciertos trabajos, de ciertas tareas en casa, enseñarles y decirles cómo, y esto te va a tocar a ti. Si tiene varios hijos, bueno, pues haga un rol para que vayan cambiando, pero ellos tienen que cumplir ciertas tareas asignadas, ¿verdad? Y según su edad, pero tienen que aprender ellos ya disciplina en casa, responsabilidades, lava los trastes, quizás saca la basura, arregla tu cuarto, tu recámara, ahora trapeas, ahora barres, ahora cortas el pasto, etcétera. Hay muchas cosas en casa y no podemos dejar todo eso ni a mamá ni a papá. Hay que compartir labores y de esta manera ellos están aprendiendo a usar sus talentos, a ser útiles, ellos van a valorar también muchas cosas, ¿verdad? Pero eso se lo tenemos que enseñar en casa. No podemos permitirnos, ay, mijito, mijita, no te vayas a quebrar tus uñas, ¿verdad? No, hermanos, por favor, hay que enseñarles, como dice aquí, a que trabajen, que aprendan de la hormiga, que no sean ociosos, que sean laboriosos, que tengan cosas que hacer. Sí, tienen que tener obviamente tiempo de distracción, de descanso, sus tareas de la escuela, etcétera, pero hay que enseñarles disciplina, porque esa disciplina va a ser parte en cuanto a que les va a ayudar a ellos a forjar su carácter, su temperamento. En penúltimo lugar, Proverbios 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Hay que enseñarles a administrar el dinero de Dios. Ellos tienen que aprender que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, de Dios. Todas las bendiciones materiales, Dios nos las da. Toda bendición proviene del Señor. Entonces dice aquí Proverbios 3, versículos 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sabe? Esto es algo muy importante, enseñarles a administrar el dinero de Dios. ¿Por qué recalco esto? Porque si no les enseñamos a ellos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, que todo es de Dios, para la gloria de Dios, y que Dios es generoso y nos comparte bendiciones en abundancia, pero tenemos que entender siempre que todo es del Señor, que le pertenece a Él. Si no, tarde que temprano, ese jovencito va a ir creciendo con la idea de que él se lo merece, de que su único trabajo es su esfuerzo y él, por eso él es dueño de todo. No, hermanos, el dueño de todo es Dios. El joven tiene que aprender que es un administrador, un mayordomo de los bienes de Dios, así como usted y yo lo somos, ¿verdad? Y si usted tiene toda esa mentalidad de que es el dueño, pues quítela, porque no es bíblico eso. Dios es el dueño. Y nosotros somos mayordomos, y Dios nos confía cierta cantidad de bendiciones materiales, pero de las cuales tendremos que dar cuentas, y obviamente hay que disfrutar, sí, claro, esas bendiciones. Esta es una generación que quiere todo al instante, y nosotros hemos contribuido a eso, lamentablemente, pero hay que corregir eso, porque la generación de hoy se ha mal acostumbrado a que todo tiene que estar ya, ¿verdad? Pero ellos tienen que aprender a ser pacientes en la vida, y máximo como cristianos. La fe y la paciencia van tomadas de la mano. Tenemos que enseñarles a ser económicamente responsables. ¿Qué tienen que aprender? Varias cosas. Número 1, voy breve. La gratificación demorada. O sea, a veces uno quiere que inmediatamente tener ya todo, ¿verdad? Tener como esa recompensa. No, hay cosas que tienes que esperar y aprender a ahorrar, aprender a trabajar, y entonces si compras, adquieres o vas a tal o cual lugar, etcétera. La gratificación demorada, pero quieren todo ya al instante, y si no hacen su berrinche, se enojan y se van de la casa, no, tranquilos, ¿verdad? Gratificación demorada. Número 2, una mayordomía sabia. La mayordomía sabia, esa administración sabia, comienza cuando somos agradecidos con Dios. Usted les da algo a sus hijos, aprende a darle gracias a Dios, y ya están quizás haciendo un trabajito para él, recibieron algún ingreso. Número 1, sea agradecido con Dios, ¿verdad? Reconoce que Él te ha dado esa oportunidad, y ahora dale ese primer lugar a Dios. Aprende a ser ofrendador, un fiel ofrendador. Ok, ¿qué más les enseñamos? El ahorro, que aprendan a ahorrar, ¿verdad? Una parte, y que aprendan a ser compartidos, que aprendan a ser generosos, porque Dios es generoso. De gracia recibiste, dad de gracia.
Son solamente algunos puntos en cuanto a administrar el dinero. Y finalmente, número 7, tenemos que enseñarles a participar en la vida de la iglesia. A participar de la vida de la iglesia. Busque, por favor, Proverbios capítulo 22. Proverbios 22, versículo 17. Dice aquí, a ver: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. ¿Dónde están las palabras de los sabios? Bueno, pues Dios por eso ha levantado a la iglesia, porque Dios ha dado esta sabiduría que es su palabra a cada cuerpo local que es la iglesia. Y ahí entonces los jóvenes tienen que aprender sabiduría de Dios, tienen que aprender a alabar al Señor, a adorar a Dios el primer día de la semana, ¿verdad?, que es el día del Señor. Tienen ellos que aprender a convivir con otros jóvenes también cristianos, porque en la semana va a estar conviviendo con jóvenes inconversos y con muchos jóvenes que tienen diferentes formas de pensar, etc. Bueno, la iglesia sirve como un apoyo, como un referente, como los creyentes que siguen la fe, el amor, la santidad, la pureza de Cristo. Entonces, nuestros hijos necesitan buenas amistades, ¿verdad?, que deben estar en la iglesia para que ellos sean fortalecidos, para que ellos se sientan apoyados, tomados en cuenta, sirvan también al Señor. Amen la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y ellos entonces se equipen en la iglesia para que sirvan a Dios. Y sobre todo, enséñales a predicar de Cristo. Enséñales a predicar de Cristo. Proverbios 11:30 dice aquí que el que gana almas es sabio. Hermanos, tenemos que poner ese celo también en los jóvenes, que hablen de Cristo. Lamentablemente los jóvenes hablan de todo, ¿verdad?, en el mundo. Y nuestros jóvenes, ¿cuándo hablan de Cristo? Porque Él es el único camino, la verdad y la vida, y el único Salvador. Proverbios 11:30, ya con esto concluyo. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Enséñales a tus hijos que ellos tengan esa pasión, que ellos sepan cómo explicar el Evangelio, y que conduzcan también a otros jóvenes a Cristo, porque Cristo es el único que les va a ayudar a ellos a tener una juventud bendecida, a glorificar a Dios y a rescatarles de todas las tentaciones y la perversidad que hoy por hoy está abundando en todas partes. Bueno, mis hermanos, pues aquí están estos 7 consejos para educar a los jóvenes en los caminos de Dios. Solamente 2 cosas antes de despedirnos. Recordarles que el sábado 21 de este mes de octubre, sábado 21, a las 10:30 se va a tener el desayuno evangelístico con damas. Desayuno evangelístico con damas, así es que esperamos que inviten un buen número de amigas, ¿verdad? Y va a ser a las 10:30 de la mañana y en el Renuevo. Costo del desayuno, 50 pesos por persona, pero las invitadas son gratis. A las invitadas se les ofrece gratis el desayuno, ellos no pagan, solamente las hermanas de casa. Así es que inscríbase ya con Semana Marilena. Estamos ya algunos cuantos días de tener esta actividad. Bueno, y nos vemos el domingo, este domingo a las 11 en los cursos de discipulado y en el Renuevo, y a las 12 tenemos pues nuestro culto dominical normal. Así es que esperamos que nos acompañe, invite gente nueva, y mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, queremos poner especialmente en tus manos a nuestra juventud, a los adolescentes. Ellos, Señor, que están pues enfrentando situaciones de todo tipo, de toda naturaleza, pero oramos en primer lugar por la salvación de ellos, que ellos se conviertan a ti realmente, te amen de corazón, estén en tu palabra, y ellos puedan ser instruidos, Señor, en estas áreas clave, para que tengan una vida que te glorifique, que por lo tanto va a ser una bendición para ellos, Señor, primeramente. Guárdales. Oramos también por nosotros los adultos que tenemos jóvenes, hijos, adolescentes o nietos que están a nuestro alrededor, pues para que les podamos, Señor, guiar, orientar, orar por ellos, para que haya una juventud bendecida por ti, Padre Santo. Guárdales, líbrales de todo mal, de toda tentación, y bendíceles, prospérales, que ellos tengan buenos estudios, una buena carrera, amistades, pero sobre todo, Señor, que vivan para ti, para proclamar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos.